Hoy haremos un corto recorrido por Cuba. De la isla hay muchas narrativas e imágenes que mantienen una idea de cómo se vive en el país. Sin embargo, hay otras que han quedado ocultas por muchas razones. Con nuestro invitado de hoy abordaremos aquellas relacionadas con el racismo. Igual que en otros países latinoamericanos, allá también se niega su existencia. Sin embargo, basta ver quiénes ocupan los lugares de poder o la falta de información que hay respecto a la población afro. Yo soy Marcela Vallejo. Les doy la bienvenida a Imaginar el Fuego, conversaciones sobre lo afroamericano. Nuestro invitado de hoy es Abraham Jiménez Enoja. Abraham es un periodista independiente. Fundó junto a otros colegas suyos la revista El Estornudo, donde hizo periodismo narrativo hasta el 2020. Por su trabajo fue perseguido por el régimen e incluso estuvo detenido. Salió de Cuba forzadamente en el 2022 y ahora vive en Barcelona. Por su labor y su entrega recibió el Premio Libertad de Prensa Internacional del Comité para la Protección de Periodistas, CPJ. Acaba de ganar la beca de Michael Jacobs de la Fundación Gao. Es columnista en el Washington Post y ha publicado en otros medios como Gato Pardo, Vice, The New York Times. A principios de este año publicó el libro de crónicas La Isla Oculta. Abraham, yo estuve leyendo tu libro, La Isla Oculta, y estuve leyendo varios de los textos que has publicado. Para empezar, yo quería preguntarte un poquito sobre tu historia como periodista. ¿Por qué o en qué momento tú decidiste como inclinarte hacia el periodismo narrativo y hacia el periodismo independiente? ¿Y qué quiere decir eso en Cuba? Ya, bueno, ahí tengo que remontarme justo al inicio, ¿no? Porque eh, desde el principio de hecho, empecé a hacer periodismo justamente porque me interesó el periodismo narrativo, pero te cuento. En realidad yo no quería ser periodista, yo entré a la carrera de periodismo porque quería ser comentarista deportivo, que si bien es algo que se puede ver dentro del periodismo, no es periodismo, ¿no? Al menos como yo lo entiendo. A mí lo que me interesaba era narrar partidos de béisbol, de fútbol, de voleibol, de baloncesto, estar detrás de un micrófono y narrar en vivo los acontecimientos. Pero como te puedes percatar, hablo demasiado rápido, mi dicción es pésima. Y bueno, y en ese momento las cámaras, ahora ya no tanto, pero igual un poco, pero en ese momento sí me atemorizaba. Entonces, obviamente con todas esas cosas en contra no podía ejercerlo, digamos, ese sueño que tenía. Pero ya estaba dentro de la carrera de periodismo, ¿no? Porque, bueno, el camino que había encontrado para llegar allí era hacer la carrera de periodismo. Entonces, estaba en una encrucijada. Y de alguna manera estaba a la deriva ya dentro de la carrera de periodismo, no sabía qué iba a hacer. Y de pronto, a la altura creo que de segundo, tercer año de la carrera, en ese momento la carrera de periodismo en Cuba era de 5, ahora es de 4 creo. em, Descubrí a los clásicos, sobre todo del periodismo norteamericano, ¿no? Los Truman Capote, los Gay Tales, del nuevo periodismo. Bueno, y también los clásicos latinoamericanos, ¿no? Rodolfo Walsh y tal. Y bueno, y los más contemporáneos, ¿no? Los Caparrós, los Leila, los John Lee Anderson. Y bueno, y ese periodismo me voló la cabeza. Y yo que no tenía hacia dónde coger, bueno, descubrí ahí como que había algo que me gustaba emular, que me resultaba atractivo. Y bueno, y me sedujo y quise hacer ese tipo de periodismo. Pero claro, eso sigue con tu pregunta, ¿no? ¿Cómo hacer periodismo en Cuba y además hacer ese periodismo? Cuba es un país donde por ley hay un solo partido político, el Partido Comunista, no existe más ningún otro país. Y el Partido Comunista por ley a la vez rige todos los periódicos, todos los canales de televisión, todas las emisoras de radio, todas las revistas, sí, todos los medios de comunicación por ley. Entonces hacer periodismo fuera de ese ámbito es ilegal. Y obviamente entonces lo que se hace ahí no es periodismo, es propaganda, porque los funcionarios, los directores de esos medios no son, bueno, en muchos casos sí, pero en la mayoría no, son miembros del Partido Comunista, funcionarios que los ponen a dirigir esos medios.
e incluso cuando hay periodistas que dirigen esos medios, obviamente no tienen ninguna decisión. Entonces, básicamente los medios en Cuba, este tipo de medios, son propagandísticos y no hacen periodismo. Entonces, no tenía dónde hacer periodismo, pero unos años después llegó el Internet a Cuba, a la altura de 2015. Y bueno, y fundamos una revista, yo y unos amigos, de periodismo narrativo. Entonces, bueno, ahí un poco cumplimos nuestros sueños. Estos amigos también querían hacer este tipo de periodismo y bueno, y se unió las dos cosas, ¿no? De alguna manera tener un lugar donde hacer un periodismo de verdad, y por otro lado que ese periodismo fuera narrativo. Luego eso tuvo otras implicaciones, ¿no? Pasó el tiempo y bueno, el gobierno, Cuba es un país donde no hay libertades, donde hay una absoluta ausencia de las de derechos humanos, sobre todo de libertad de expresión. Y bueno, hacer periodismo independiente en una realidad como la de Cuba, donde emitir un juicio contrario a lo que impera, ¿no? Que es el discurso gubernamental eh, del régimen, implica bueno, entrar dentro de una lógica y un túnel oscuro, lleno de represiones, de aislamientos, y bueno, en mis últimos años en Cuba transitaron por ahí. Em, Ahorita decías hacer periodismo de verdad, ¿no? O sea, me entiendo que es hacer un periodismo que no es propagandístico, o sea, o que no es esta propaganda de la que hablabas. Exacto. Ajá. Ahí tú fuiste, digamos, por el régimen empezaste a ser tratado, como nos contabas ahorita, casi como un opositor, ¿no? Pero tú no te piensas Sí. de esa manera, ¿o sí? No, yo no me considero un opositor. Entiendo que el régimen me ubique en ese lugar, porque claro, para el régimen cualquiera que piense distinto a ellos es un opositor, desde una ama de casa hasta un deportista, hasta un periodista, obviamente, hasta un político ya per se. Entonces entiendo ese lugar pero yo no me lo considero, no me considero así para nada, me considero sencillamente un periodista, una persona que buscaba historias y las contaba. Y ahí, entre las historias que tú empezaste a contar, por ejemplo, empezaron a aparecer estas relacionadas con el racismo, ¿verdad? Y la primera vez que yo escuché hablar de racismo en Cuba fue en el 2008, que escuché a una socióloga en un evento de ciencias sociales, una socióloga cubana, hablando sobre esto. Y yo me quedé pensando mucho de por qué no lo sabía antes, ¿no? Porque no lo había escuchado. Y además esta mujer, ella era negra, ¿no? Ella estaba hablando desde un lugar, ¿Cómo se llamaba? ¿Recuerda su nombre? no recuerdo, voy a buscar el nombre porque realmente para mí fue como una sorpresa. No sé por qué estaba tan sorprendida, porque la realidad es que en Latinoamérica el racismo no solamente es una realidad, sino que además es una realidad negada, ¿no? No solamente en Cuba, digamos. Pero entiendo que en Cuba tiene unas particularidades, ¿no? Con la revolución. ¿Tú podrías hablarnos un poquito sobre esto? Sí, bueno, te tiene que haber sorprendido como le sorprende no solo el tema del racismo, sino, bueno, todo lo que implica la realidad cubana, ¿no? Porque lo que hay detrás de eso es lo que ha hecho el régimen también, que lo ha hecho durante 6 décadas, que es vender, exportar una imagen distorsionada de la realidad cubana. Sí, y obviamente de ahí parte del romanticismo, parte del desconocimiento que se tiene fuera de Cuba de lo que es la realidad de la isla. Y por eso la gente, no solo con el racismo, ya vuelvo y te repito, sino con todo, ¿no? Por ejemplo, tópicos tan tan cliché como la salud, la educación, el deporte y tal, que en su momento fueron, digamos, paradigma del proceso conocido como la Revolución Cubana, y que desde hace mucho tiempo ya no es así. La gente sigue pensando que existe y tal. Y obviamente por eso a la altura de 2008 te debe haber pasado eso. Pero además el racismo en Cuba es un fenómeno también como en el resto latinoamericano, que
que el gobierno, el régimen, ha metido debajo de la alfombra, ¿no? Y eso con el paso de los años ha hecho que se enquiste y que sea un tema tabú. Hasta muy poco, hace muy poco que la gente ha empezado a manifestarse, ha empezado a hablar, las comunidades han empezado a hacer activismo y ha empezado a surgir una ciudadanía que aboga por los derechos de las personas negras, ¿no? Y eso, esa manera de escondite de un país, Cuba, además que es súper súper anacrónico en un sentido, porque es un país donde durante muchos años, por todo el tema de la esclavitud, llegaron montones de personas de África. Además, Cuba es un país caribeño, es decir, la mezcla que hay en Cuba, obviamente no es un país de blanco. Y durante 60 años, todos los dirigentes de Cuba han sido blancos. La yo luego cuando empecé a interesarme por el tema y a investigar y a leer y a buscar, descubrí una cifra que me pareció, y también habla del elitismo de la Revolución Cubana, como el menos del 10% de toda la matrícula universitaria son negros en Cuba, un país donde lo que predomina son el mestizaje. No se puede hablar de negro porque en Cuba hay como muchas mezclas, ¿no? Eh, pero es muy, muy llamativo que menos del 10% de los alumnos, además, una universidad pública, gratis y tal, y menos del 10% sean negros. Entonces todo esto hace que impere en la sociedad cubana un racismo estructural, ¿no? A diferencia de lo que yo he empezado a conocer ahora que salí fuera, que es un racismo más explícito, ¿no? En Cuba hay mucho racismo, pero tú no te encuentras con digamos, escenas tan evidentes en tu vida cotidiana. Obviamente está segmentado. Los negros son los que no van a la escuela, los negros son los que viven en los barrios más malos, los negros son los que no acceden a la universidad, los blancos son los que tienen el dinero, los que tienen los negocios, los que gobiernan el país. Y así, ¿no? Todo está diseñado para que los negros, o para que las personas no blancas no accedan digamos, a las capas, que también ahí cae el tema de que se piensa que en Cuba todo el mundo es igual y no hay diferencia de clase, y cada vez es más clara la diferencia de clase. Si las personas que no son blancas les cuesta cada vez más ascender en esa escalera. Entonces funciona de esa manera y la gente crece, las personas, los cubanos crecen en una sociedad atravesada por ese fenómeno fantasmagórico, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estoy justo ahora intentando escribir algo sobre, bueno, ¿no? Lo que me está pasando acá en Europa, y también lo estoy vinculando con lo que me pasó en Cuba, ¿no? Un poco para poner esos dos polos e imbricarlo. Y en ese ejercicio de memoria, de pronto descubrí cosas en mi vida personal que son lo normal en las personas, cosas de tipo como las familias que no son blancas te obligan a siempre estar bien vestido, a estudiar más, a no estar sucio. Cosas, hablo todo esto de la infancia, ¿no? Límpiate los zapatos, no puedes andar con la camisa y todo esto viene porque ya se asume por default que uno es inferior, ¿no? Entonces es una cosa que atraviesa y que nace de la raíz de una sociedad sustentada en ese ámbito. Claro, hay una cosa que me llamó la atención de algo que leí, es que tú decías que la revolución y el racismo iban de la mano, ¿no? Y yo creo que eso también ha pasado en otros países, ¿no? Pienso en Colombia, aquí donde yo estoy. Creo que ninguna de las guerrillas de izquierda se pensó nunca, y no lo piensa, ni lo que queda de las guerrillas, ni sus dirigentes actuales, digamos que ya están en otros puestos, en otros lugares, piensan esa diferencia, ¿no? Ni hacia lo indígena ni hacia lo negro, nunca lo pensaron. Con las mujeres, más o menos, ¿no? Pero ni hacia lo uno ni hacia lo otro. Y hubo personas, yo conocí gente que decidió en algún momento de su vida, por ejemplo, ser militante, gente afro, que rápidamente abandonó porque sabía que ahí no había lugar para su lucha, por ejemplo, ¿no? Para su propia preocupación siendo una persona negra.
En este caso, además, entiendo que en Cuba, por ejemplo, no sé si antes de la revolución, pero a partir de la revolución no se empezó, por ejemplo, a registrar las diferencias raciales, ¿no? O sea, no hay censos claros de cuántas personas negras hay, pero tú publicaste unas cifras. Esas cifras, ¿tú cuánto crees en realidad que sean así a partir de tu percepción? Ya, es, es- es muy difícil en Cuba hablar de por cómo funciona el país, ¿no? Por el totalitarismo del gobierno, hablar de cifras. De hecho, esas cifras, cuando las dieron a conocer, todo el mundo se sorprendió porque, bueno, por primera vez, de alguna manera, el gobierno hacía público cifras de ese tipo, ¿no? Eh, y pasa en todos los ámbitos, ¿no? El gobierno cubano no publica nada, no dice nada. Entonces es muy difícil saber cuál es la realidad bueno, del país en ese sentido, en números. Pero yo diría, bueno, imagínate que el último censo que se hizo en Cuba data de 2012. Ya han pasado 12 años, no se sabe. Yo, de hecho, en el libro hay dos textos sobre dos barrios marginales, obviamente, donde la mayoría de la población son personas negras, y son dos barrios eh, que ni siquiera están contemplados en ese último censo, porque son personas que se han movido, se movieron del oriente o del occidente del país hacia la capital, y bueno, y montaron ahí como especies de favelas y tal, y bueno, y el gobierno no las contempla, son personas que ni siquiera tenían documento de identidad, no estaban contemplados, barrios fantasmas. Ese es otro rasgo del racismo en Cuba. Y sí, bueno, obviamente por cómo funciona el gobierno, es sospechoso todo lo que diga el gobierno, siempre yo no le creo nada, pero como no hay otra manera de comprobar, al menos el número, hay que aceptar esa cifra, pero estoy seguro que son incluso peores. Pero hablando del tema de la revolución cubana, por más que haya sido un proceso que fue histórico, ¿no? Que es histórico, que no se puede negar eso, porque es lo que propuso a nivel de progreso, lo propuso a nivel de igualdad, de sociedad. eh, es tangencial cuando uno va a analizar incluso el siglo XX, no solo en América Latina, sino en el mundo, ¿no? Y todo lo que sirvió para luego lo que pasó en el resto de la región, ¿no? Y en el mundo también. Pero eh, la Revolución Cubana, cuando uno la analiza, eh, tiene rasgos totalmente torcidos, como son el caso de racismo, que son personas todas blancas, elitistas, y que formaron una burguesía dentro de las lógicas cubanas, eh, una especie de monarquía, y además homofóbica, y así montones de rasgos, ¿no? La gente dice, no, porque la revolución se torció en los años 80, 90, a la altura de 1965, de hecho, del 65 a 68, en Cuba hubo campos de trabajo forzoso donde llevaban a homosexuales, a prostitutas, a delincuentes para supuestamente corregirle la moral. Entonces, y tan solo habían pasado 6 años de la revolución. Igual eso no quita todo lo que generó, ¿no? Y los cubanos son hijos al menos las últimas generaciones, de todo ese capital simbólico y humano. Y de ahí viene un poco el romanticismo de la gente con la revolución cubana. Lo que pasa es que todo eso se torció en el camino, como se tuercen las cosas en la mayoría de los países, ¿no? Hay unas personas que se quieren perpetuar en el poder y eso termina de joderlo todo. Y bueno, y eso fue lo que pasó en Cuba. Sí, yo ta- estoy de acuerdo contigo en que esa, digamos, la importancia histórica y política y económica incluso, ¿no? Que ha tenido la historia cubana para el resto de Latinoamérica es fundamental y que además es considerada por muchos aún un ideal, ¿no? El asunto es que el ideal siempre es incompleto, ¿no? O siempre está ocultando una serie de cosas que ya no es posible ocultar, creo. Sí, Mm, ¿no? Y que además
hay que hablar, dice, de ideales en pasado, porque ya no, Ajá, no existe, ya no queda ni la ceniza, que ese es el claro. punto, ¿no? Porque, sí, lo que propuso, lo que intentó a nivel teórico o lo que puede haber conseguido, eso está perfecto, pero de eso ya no queda ni rastro, ni las huellas entonces seguir asumiendo, qué es lo que pasa con la izquierda, ¿no? Que es inadmisible que sigan pensando que el gobierno cubano es de izquierda. Entonces, eh, si la izquierda sigue tomando a Cuba como su vanguardia, como su rostro, la izquierda tiene un problema con su ideología y con su cuerpo, ¿no? Bueno, y ahí también, no sé si conoces a Sueli Carneiro, que es una intelectual Sí, afrobrasilera. Ajá, ella tiene, hay un episodio del podcast de Mano Brown que se llama Mano a Mano, y él la invita a hablar a ella, y ella dice que su problema con la izquierda es que no es suficientemente radical, y se está refiriendo a que no tiene en cuenta, no solamente, por ejemplo, esta historia, ¿no? de Cuba y que en muchos otros países la oculta, sino también, por supuesto, al asunto racial, ¿no? Y a que finalmente, tal y como la izquierda, digamos, sus bases iniciales, pues son bases modernas, ¿no? Que no conciben esa diferencia racial que finalmente ha sido fundamental y fundacional de nuestros países, ¿no? Mm, Ahorita tú estabas hablando de ese disciplinamiento que en el ejercicio de memoria que estás haciendo has ido recordando. Eh, y estaba pensando que el racismo también es contextual, ¿no? O sea, él no funciona igual en Cuba a cómo funciona ahorita donde estás en Europa, a cómo puede ujú, funcionar en Colombia o cómo funciona en Estados Unidos. ¿Qué claro. otras diferencias o qué has ido encontrando, no solo en tu ejercicio de memoria, sino en tu vida actual en Europa? Bueno, pero mi vida ha cambiado de manera brusca, es completamente otra. Yo he vuelto a nacer de alguna manera. Bueno, salí de Cuba por primera vez con 33 años y bueno, no conocí otra realidad que no fuera esa. Y bueno, y salir no solo obviamente ha implicado ver las diferencias tan notables, ¿no? Del racismo cubano al racismo europeo eh, bueno, y sufrir ese racismo de manera frecuente e insoportable, sino que, bueno, ha sido un viaje por primera vez de reconocimiento al capitalismo, que de alguna manera es una salida al mundo, ¿no? A la altura de 33 años. Siento bueno, eso, que he vuelto a nacer, que tengo que aprender a vivir, que estoy aprendiendo a vivir nuevamente, porque todo lo que uno puede dar por sentado en la vida, la gente que vive en el capitalismo, que al final es lo que predomina en la mayoría del mundo, y es lo que pasa, ¿no? Que el mundo funciona de una manera y unos pocos lugares como Cuba, Irán, Corea del Norte, qué sé yo, un par de territorios más funcionan de otra. Y entonces, sí, lo que quiero decir es que unos lados, que unos territorios pueden ser más pobres o más ricos, unos pueden haber más democracia o otros menos, pero todos transitan dentro de una misma lógica, ¿no? Y estos lugares, que Cuba forma parte, funciona de otro. Entonces, eh, el- todo lo que la gente puede imaginar que es normal, para mí es nuevo ahora. No, todavía no entiendo bien el capitalismo e incluso las cosas más nimias, ¿no? Como ir al mercado, como montarse en un metro, como el consumo, como eh, tener internet constantemente, no sé, las cosas más nimias, lidiar con todo eso ha sido un súper aprendizaje para mí. De hecho, todavía estoy como procesando todo ese aterrizaje forzoso en este nuevo mundo para mí. Entonces, la vida mía es completamente distinta hoy a lo que era hace un año y 4 meses. Además, más allá de digamos que la cosa personal, ¿no? Porque yo llegué a un momento en Cuba, mi último momento en Cuba, no ni siquiera tenía con quién hablar, porque, bueno, el asfixia del totalitarismo había llegado a ese punto que eliminó a todas las personas que tenía a mi alrededor, familias, amigos,
los metían en calabozo, le quitaban sus trabajos, bueno, y la represión ya más física y psicológica hacia mí. Y entonces yo estaba en una asfixia total. Sin más allá de eso, mi vida ha dado un brusco eh, total. Entonces es totalmente diferente, absolutamente diferente. Ya, y en cuanto a este asunto del disciplinamiento corporal, ¿has sentido ese cambio en Europa? ¿Has sentido Del, del disciplinamiento corporal como de lo que estabas hablando ahora, de cuando eras niño, de vestirse bien, estar arregladito, ser juicioso, calladito, no sé qué, ¿no? ya, es que también es la primera vez que, que soy extranjero, es la primera vez que soy, bueno, hablo de mí, pero obviamente no soy yo solo, porque aquí hay montones de extranjeros, hay montones de africanos, hay montones de latinos, pero digamos que englobemos a todas estas personas en un solo ente. Y yo al entrar ahí es primera vez que me siento raro, ¿no? Y es primera vez que me siento juzgado en ese sentido, ¿no? Solo por existir, quiero decir. Si en Cuba me juzgaban a nivel político, ¿no? Por hacer periodismo, por hacer algo que el gobierno impedía que se hiciera. Pero aquí de pronto yo estoy habitando y solo por existir me siento juzgado, ¿no? Y eso es ser juzgado por mi color de piel, por el lugar donde yo nací. Es sumamente brusco, ¿no? Montarte en un metro y que de pronto, ya no solo que todas las personas sean blancas, que a veces pasa y a veces no, porque hay montones de gente de África, del mundo árabe, de Asia, qué sé yo, América Latina, en fin, Barcelona es una ciudad súper cosmopolita, pero puede pasar, ¿no? Que de pronto te montes y, bueno, y hayan solo catalanes o solo españoles o lo que sea, y de pronto te sientas tú, el distinto, que te miren, y ya esa sensación es rara, ¿no? Y es primera vez que lo estoy experimentando, pero no es solo que la sensación se queda en el tema de tú ser diferente por una cuestión física, sino que luego esa cuestión física se vuelve explícita, ¿no? Lo que decía ahorita, y de pronto sales del metro y te subes a las escaleras y si va alguien delante de ti, se quita la mochila y la pone adelante porque, bueno, tu presencia le intimida y piensa que tú, por ser negro, le puedes arrebatar la mochila. Y saliendo del metro, dejan que todas las personas salgan y a mí me piden mi identificación para comprobar que si mi identificación es la misma de la tarjeta de metro. Y salgo del metro y entro a un café y pido un café y estoy leyendo un periódico y alguien viene y me quita el periódico de las manos y yo no sé por qué me quita el periódico de las manos y cuando pregunto me dicen que los periódicos son para todo el mundo, pero bueno, alguien se creyó en la autoridad de llegar y quitarme el periódico o debo haber pensado que nosotros los negros no sabemos leer, no sé, no tengo idea. Todos estos son pasajes reales, ¿no? De la vida como cotidiana. Voy con mi hijo y me dicen que, me pregunta si es hijo mío, que me dicen que si salió más clarito, que si salió adelantado. Me felicitan porque salió adelantado, porque mi pareja es blanca y mi hijo es mestizo. No sé, así, eso es lo que se me ocurre ahora, pero así tengo, de hecho, tengo una lista de ciento y tantas pasajes de este tipo que me han ocurrido durante todo este año, unos más graves que otros, pero todos igual inadmisibles, ¿no? Y a veces lo que me pasa es, como por ejemplo el pasaje yo creo que el pasaje este no es de los más graves, pero ha sido como el más eh, ilustrador para mí, el pasaje del café, ¿no? Porque la mayoría de las veces, cada vez que me pasa algo así, yo sé que está pasando algo raro, pero no me doy cuenta en ese momento. Y es la única vez que he regresado a enfrentar, y yo creo que es por el paso del tiempo ya, y porque bueno, estoy también queriendo hacer algo con el tema. Eh, y cuando me pasa esto, que me quiten el periódico, que me voy con el café a la media cuadra, me doy cuenta y digo, ¿pero qué es lo que ha pasado aquí? Y regreso a preguntarle al hombre que por qué me quitó el periódico, si el periódico era de él pero el hombre ya no estaba. Entonces le pregunto al dependiente y me dice que no, que los periódicos están puestos ahí en el bar para que todo el mundo lo lea. Y claro, es de las cosas como más duras en el sentido como gráfico de los pasajes que me han pasado. Pero me han pasado otros peores, como entrar a comprar una batidora
una tienda. La tienda estaba vacía y desde que entré me estaban mirando, me estaban mirando, me estaban mirando. En ese momento, claro, yo había acabado de llegar, ni siquiera tenía tarjeta bancaria, solo tenía cash encima, porque bueno, en Cuba yo no podía tener tarjeta bancaria. Y cuando voy a pagar la batidora sin que los dependientes tomaran el billete en sus manos, me dicen que el billete es falso y que no me pueden meter la batidora. Y claro, en ese momento yo me pongo nervioso, acabo de ir a la ciudad, no entiendo bien qué ha pasado y me voy. Y luego entiendo, pero ¿cómo? Si ni siquiera han comprobado que el billete es falso. Pero claro, yo había acabado, bueno, uno, soy negro, dos, había acabado de hacer ejercicio, estaba sudado, andaba con una bolsa con fruta, bueno, toda la pinta de lo que ellos entienden como una persona, eh, no quisiera ni poner un adjetivo, ¿no? Pero bueno, como ellos consideran una mala persona en su vida. Entonces, se manifiesta de esa manera, se manifiesta de manera frecuente, se manifiesta de manera insoportable y insidiosamente de manera cotidiana en mi vida y en mi cuerpo. En Cuba no era tan evidente así. No, de hecho en Cuba yo no tengo, los pasajes eran más del tipo que te expliqué, ¿no? Más... Eh, de pronto eh, ibas bueno, los policías solo en la calle paraban a los negros, ibas con amigos y te paraban a ti y a los otros no, ibas a entrar a un lugar y te decían a ti no. No sé, te encontrabas cuando empezó el auge de la propiedad privada, los lugares, mira, me acabo de acordar de eso, de esa escena que es muy grave. Eh, Cuando empezó el auge de la propiedad privada a mediados de 2010 por ahí, los negocios ponían carteles, estamos buscando personas blancas, rubias, trigueñas, no sé, así, públicamente, así como, claro, si eras negro no podías ser un Batman de un bar. Eh, Cosas de ese tipo, ¿no? Pero al menos a mí, igual yo puedo hablar por mí, obviamente otra gente, pues también pasa eso, ¿no? De pronto he llegado aquí y he denunciado todas estas cosas que me han pasado y tal, y mucha gente que es negra, que incluso que son cubanos, eh, manifiestan que yo estoy exagerando y que ellos no han tenido esa realidad. Y bueno, yo les digo, bueno, esa es bueno, ustedes han tenido esa suerte, yo no, otros, muchos sí le ha pasado lo mismo. Y entonces por eso digo que en Cuba, al menos pasajes de ese tipo a mí no me tocó, pero a lo mejor a otras personas sí. Sí, te preguntaba esto es porque hay una dificultad para hablar de racismo en algunos contextos, ¿no? Y en contextos donde se asume que el racismo es el linchamiento, por ejemplo, ¿no? O es estas cosas que pasan en Estados Unidos de los policías asesinando a jóvenes negros porque son negros. Sí, ¿qué es lo que pasa? Que la gente asume que el racismo solo es George Es, Floyd y lo que pasa en Estados Unidos. exacto. Es un poco el argumento que me dan aquí en Europa. Bueno, cuando yo cuento este tipo de pasajes, que la gente le llama microracismo, no entiendo por qué le dicen microracismo, en fin, la gente dice, bueno, son personas de otra generación que tienen que aprender, pero aquí no pasa lo que pasa en Estados Unidos, y es como, no, claro, entiendo, aquí no pasa lo que pasa en Estados Unidos, pero es igual de grave que lo que pasa en Estados Unidos. Claro, y porque es la dificultad de reconocer que el racismo es estructural, ¿no? Mm, que está funcionando a todos los niveles. Ahí ha sido difícil hablar de racismo con la gente, me imagino, pues, o la gente reconoce su racismo o no hay disposición para Yo, ello. escribí un texto que molestó mucho aquí, que es un poco sobre mi experiencia con el racismo desde que llegué a Europa. Un poco en las redes sociales me lincharon y luego en mis pequeños círculos que he construido, eh, la gente como hablaba del tema, pero por omisión, ¿no? Como igual, como se compadecen, pero sin hablar del tema. Porque yo siento que tienen como, se sienten aludidos, al menos en mi experiencia, ¿no? Y piensa que lo estoy juzgando a ellos también, ¿no? Y estoy juzgando a los racistas que me han tratado de esa manera a mí. Yo no estoy jugando
a Europa, a cada uno de los ciudadanos. Entonces sí es un tema tabú, porque además es en contra de lo que se vende, ¿no? Y como se ven los europeos, ¿no? Como los progresistas, el primer mundo. No, nosotros, ¿cómo nosotros vamos a ser racistas? Sí, ustedes son unos pedazos de racistas, si ustedes nos han colonizado a todos nosotros, y ustedes acabaron con todo, todo el otro lado del mundo. Entonces, claro, hay todavía un componente, yo creo, bien vivo, que ni siquiera a veces se percatan, que roza obviamente y atraviesa el racismo, pero es el colonialismo también, ¿no? Hay una conducta totalmente paternal y colonialista hacia las otras personas que no son europeas y los que venimos de otros lugares, ¿no? Eh, y es muy difícil entonces entrar entablar un diálogo porque siempre están a la defensiva en ese sentido y no acaban de asumir a nivel de, bueno, volvemos a lo mismo, de memoria histórica, bueno, lo que ocurrió, eh, todo el exterminio y toda la barbarie que hicieron. Y eso todavía hoy está dentro de la interacción que uno tiene con las personas aquí. Sí, sí, tienes toda la razón. Es que no puedes Pero separarse, ¿no? es que Mm. incluso el racismo estructural es tan brutal en nuestros países, ya no aquí, pero hablando del periodismo propiamente, que cuando tú miras todos los grandes medios, incluso de nuestros países, todas son personas blancas. Cuando tú miras todos los editores de las editoriales, todas son personas blancas. Entonces, esas personas, por más que quieran eh, eh, sentirse partícipes de la conversación, por más que se sientan identificados, por más que sean progresistas de verdad, por más que sean antirracistas, por más que les preocupe el tema, su mirada es otra, porque ellos no padecen lo que padecemos nosotros. Y además, su círculo es otro. Y es muy difícil ver en personas que no sean blancas dentro de las élites. Obviamente la del periodismo, pero puedo hablar de cualquier élite, ¿no? Y es una cosa totalmente aberrante y que a mí me insulta totalmente. Claro, es que también es eso, a eso iba, ¿no? O eso estaba pensando más bien al escucharte de toda esta lista de cosas que has ido recopilando y recuperando, que está muy interesante para ver en la vida cotidiana cómo funciona, sobre todo para mostrarle a la gente que no está dispuesta a verlo, ¿no? Pero también está este otro lado soterrado del racismo que no es evidente y al mismo tiempo es, ¿no? O sea, ¿cómo es posible, es lo que tú dices, ¿no? Que los lugares de poder, que los lugares de la élite, del poder en general, no solamente político, sino en otros medios que pueden tener el poder, no haya gente negra, ¿no? No, que no esté actuando ahí. Mm. Pero bueno, en tu caso además se suma el hecho de que eres extranjero, inmigrante, ¿no? O inmigrante además con una historia particular que hace que todo esto se intensifique mucho más. Totalmente, totalmente. Estaba pensando en algo para finalizar, Abraham, y es que hay autores, eh, por ejemplo, Stuart Hall, que era un jamaiquino, ¿no? En Inglaterra, que tuvo una parte muy importante en la fundación de los estudios culturales. Y él escribe una autobiografía en la que habla de una experiencia que otra gente negra ha tenido, y es el momento en que se dan cuenta que son negros, como una conciencia de sí eh, que está totalmente permeada por la mirada de otras personas, ¿no? Que en algunos casos es, por ejemplo, yo he hablado con gente aquí en Colombia que dice, en mi pueblo yo era Juan o era Rafael y aquí yo soy el negro, ¿no? O sea, aquí ya no tengo ni siquiera nombre. Y ahí empieza esta conciencia, pero en otros casos sucede de otras maneras, ¿no? De ser observado constantemente, de estar siendo vigilado todo el tiempo, de sentir que se le exige unos comportamientos específicos, ¿no? Y quería saber si tú has sentido eso. Lo siento todo el tiempo. Y eso pasa sencillamente cuando tú sales de, de, de ghetto y te mueves.
hacia el poder. Es decir, el mundo está diseñado para que los negros ocupen las clases más bajas, para que no salgan de esa zona de marginalidad. Una vez que tú sales de esa zona de marginalidad, siempre vas a ser el observado y siempre te lo van a hacer saber. Se lo vas a hacer saber, uno, porque vas a ser la nota discordante, vas a ser la persona diferente. eh, por- solo por el físico. Y dos, porque bueno, luego hay personas racistas y bueno, y te la van a hacer de manera explícita. En mi caso particular, yo, eso que tú decías, la primera vez que choqué con esta sensación fue bueno, en la universidad. Es decir, hasta ese momento yo no había escalado a un lugar que al cual, entre comillas, no me tocara a mí. Hasta ese momento yo había ido por todo lo que me tocaba a mí por ser negro. Eh, y claro, por la carrera de periodismo, una carrera súper elitista en Cuba, donde en ese momento incluso una sola carrera donde estudiaban 30 alumnos al año de todo el país en una sola aula. Claro, a mí no me tocaba entrar ahí. O sea, al entrar ahí, la mayoría de las personas eran blancas, la mayoría de las personas venían de familias pudientes, de gente profesional, mi familia es obrera, y claro, y fue el primer golpe de realidad, y justo yo lo que sentí fue que yo hago aquí, yo no pertenezco aquí. Mi conducta, mi manera, mi educación era totalmente distinta. Y bueno, y esa fue la primera vez que lo sentí. Obviamente yo creo y eso pasa a todo el mundo, bueno, a todas las personas que no son blancos. Una vez que tú te mueves fuera de lo que el mundo ha diseñado para ti, este mundo racista, este mundo totalmente patriarcal y bueno, y todo el resto de las cosas, una vez que tú sales de esa baldosa, ¡pum!, chocas con esa realidad y se te abren los ojos. Claro. Bueno, pues yo esperaré con mucho interés tu libro sobre tu experiencia en Europa y con estas memorias que estás recopilando, porque creo que sí es muy como importante y valioso que existan estas reflexiones, ¿no? Y que estaba pensando en esta escritora inglesa que se llama Renée Edo Lodge, ¿la conoces? No. Ella escribió un libro que se llama ¿Por qué no hablo de racismo con blancos? Espérate, te lo voy a ¿Hacemos con decir. quién? ¿Por qué no hablo con blancos sobre racismo? Ok. Te lo voy a enviar. Y el texto, ella explica algo que es importante y es, finalmente dice, como yo dije esto en mi blog hace muchos años, pero ahora con quién más hablo de racismo es con blancos, porque finalmente hay una necesidad eh, de poner el tema sobre la mesa, ¿no? Es agotador ser la persona que tiene que estar como educando todo el tiempo, pero es necesario mostrarlo, ¿no? Es necesario estar discutiéndolo y hablándolo y es necesario como entender esto que además me parece que desde tu experiencia es súper importante y es ver que funciona diferente en diferentes contextos y tiene unas como formas diferentes, ¿no? Pero también comparte unas cosas, ¿no? La dificultad de hablarlo, la dificultad de que sea reconocido, digamos, el problema, ¿no? Y el fondo estructural que tiene, pero sobre todo la importancia de que si no podemos verlo, no podemos salir de ahí nunca. Sí, totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que lo que hay que hacer es cada vez más eh, romper todas esas barreras y contaminar todo lo blanco, ¿no? Embarrarlo todo con nuestra presencia y, y, y sin hacer eso es imposible, ¿no? Ujú, Porque también lo que pasa es que he descubierto que mucha gente que eh, se censura o se reprime justamente por ser minoría porque también no es fácil ser azotado y luego cuando tú abres la boca que te azoten por abrir la boca. Entonces también entiendo a las personas bueno, que deciden no contar su vida, pero bueno, entonces hay que hacerlo también por esas personas. sí, muchas gracias, Abraham. Ha sido bien interesante la conversación y eh, creo que hablar contigo además nos trae una perspectiva también de
de lo que es no solamente ser negro en un país latinoamericano, sino también cuando eso se mueve hacia otros contextos, ¿no? Y en tu caso, pues todo lo que estás atravesando en este momento en Europa. No, gracias a ti.